Ah, bien, bien, bien. Sí, no. No estaba diciendo nada, Elizabeth, sí. Recién empezamos. Bueno, habrán visto en el aula virtual que dejé un par de artículos, ¿sí? También abrí el foro 4, que tiene un ensayo de Francis Fukuyama. A ver, denme 2 segundos que ya estoy. Ahora estoy. Disculpen, pero bueno, mi barrio es un poco ruidoso y entiendo que por así repercute este, los perritos. Así que salí como a callarlos, como cualquier vecina, disculpen. Pero bueno, comencemos, vamos a lo nuestro. Les decía entonces que en el aula virtual ustedes ya tienen abierta esta clase que tiene, más allá de la bibliografía básica de Hobsbawm para poder seguir la cuestión cronológica, tenemos por allí ahora 3 artículos, un ensayo de Francis Fukuyama, un capítulo de modernidad líquida de Bauman y la introducción de Después del liberalismo de Wallerstein, ¿sí? Que son, bueno, junto a Hobsbawm, pensadores contemporáneos, pensadores que vienen influyendo en la descripción de los procesos políticos y económicos, y me interesaba que podamos nosotros también hacer el recorrido a través de ellos. Entiendo, me decían esta mañana que también están o tienen bibliografía en sociología sobre estos pensadores, así que viene de 10 como para poder afianzar y compatibilizar algunos conceptos. Pero bien, en ese contexto también tienen el foro 4 abierto ya para poder participar. Recuerden que son 5 foros, ¿sí? Y que nos queda uno más todavía pendiente, de los cuales ustedes de los 5 foros tienen la obligación de participar en 4 para poder llegar a la promoción. No hay problema, Alicia, de que participes, o Esther, no sé cómo te dicen, que participes en esta comisión. Sí, no se olviden de dar el presente, por favor, allí en el chat. Y bien, bueno, comenzamos, porque no vamos a dilatar mucho tiempo. Seguramente algunos de ustedes están rindiendo instituciones políticas a las 16, así que vamos a tratar de hacer lo más sintético posible y concreto, como para que ustedes tengan referencia de la etapa que estamos viendo ahora, se lleven los contenidos mínimos como para poder seguir trabajando. ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, comenzamos entonces. Nos queda ver en este encuentro la etapa que va de 1960 a fines del siglo, ¿sí? Vamos a hablar de todo el proceso, pero sí, sobre todo, en cómo culmina esta etapa, que así como empieza con lo que nosotros describíamos. Profe, disculpe una consulta. Sí. ¿El examen es la semana que viene? No, faltan 2 semanas todavía para nuestro parcial, porque nos bien, queda una clase más del eje 3. Bien, gracias, profe. Bueno. Bueno, les decía que lo importante es también poder entender cómo termina esta etapa que va desde 1960 hacia finales de siglo, porque se entiende que el mundo va a dar un paso de la bipolaridad que era sostenida por lo que nosotros describíamos la clase pasada como la Guerra Fría, va a pasar a un orden
global unipolar, marcado por la hegemonía estadounidense, por la expansión del capitalismo global, por una, podríamos decir, por el avance de la tecnología y también la diversificación cultural. Y en el medio, bueno, obviamente se van a ir redefiniendo los valores que le habían dado sustento a ese, si bien el Estado viene cambiando, como veíamos, e intentando dar respuestas a que el mundo puede seguir sosteniendo, a pesar de los extremos, una alternativa. Este va a ser el momento en que la globalización, ¿sí? Nos va a poner en juego o en jaque aquellos valores que el Estado sostenía como originarios, como base, el de la libertad, el de la igualdad, el de los derechos, ¿sí? El de la democracia. Van a ser, y quizás adelantándome, pero coincidiendo en algunas cuestiones con Hobsbawm, ¿no? De que el mundo se queda con una sola alternativa, digamos, o sin alternativas, mejor dicho, frente a el avance de la hegemonía estadounidense, y habrá que pensar en eso, y en eso está el mundo y nosotros con él, en cómo se redefinen los sistemas políticos, en cómo se redefinen los límites y las potestades de los estados, cómo se concibe el concepto nación, ¿sí? Y con ellos, en la defensa de poder sostener el equilibrio en un sistema político, con ellos también repensarnos como individuos, partes y protagonistas del mismo. Sí, bueno, pero sin embargo, avanzamos sobre esta primera parte de la etapa de 1960 hacia adelante, en donde sí determinamos estos, que el mundo se reconfigura en una cuestión geopolítica, ¿no? Nosotros nos quedamos en eso, en el enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS, ¿sí? En esa carrera armamentística, y también la carrera espacial, que la Guerra Fría va a sostener para el contexto global, ¿sí? La llegada a la Luna en 1969 es uno de los hitos que están dentro de esa cuestión de carrera espacial que viene tensionando a los dos bloques dentro de la Guerra Fría. Va a haber ciertas crisis internacionales, porque si bien podemos asentir que la tensión era constante, también va a haber momentos de tensiones o de enfrentamientos, o que llevan a la tensión y al enfrentamiento indirecto, entre comillas, de los dos bloques. Por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba, que se da en 1962, para el cual nuestro país ha movilizado, ¿sí? Toda una cuestión de tropas militares, si bien en un objetivo de prevención, pero llevó a que los aliados de la región puedan tomar parte de esa tensión que se produjo en ese momento. Pero bueno, otros de los momentos de tensión fue la guerra de Vietnam, también una guerra larga, y otros que quizás lo hayan podido leer o hayan visto en alguna película y demás. Por ejemplo, es la invasión soviética a Afganistán, cerca de 1979, que también son hitos que llevaron a esa tensión de lo que denominamos Guerra Fría entre los dos grandes bloques. Sin embargo, también hubo momentos de poder acordar la distensión, ¿sí? Y sobre todo poder limitar la carrera nuclear que venía realizándose tras
la pantalla de la Guerra Fría, pero sin límites, y se firman los que se conocen a nivel internacional como los tratados, los SALT, que son tratados o acuerdos que limitan toda la cuestión de carrera nuclear. Quizás lo más significativo de esta época va a ser la caída del bloque socialista, ¿sí? La URSS comienza con una serie de tensiones que aquellas cuestiones bélicas o de sostén las llevan a crisis económicas, lo que hacia 1980 comienza con una serie de reformas internas, lo que nosotros conocemos, o la historia conoce, porque ustedes son muy jóvenes, quizás algunos de mi edad sí, porque ya podemos decir que somos contemporáneos y hemos escuchado, nos hemos informado de todo el proceso de Glasnost y Perestroika, ¿sí? Que fueron estas reformas impulsadas por la Unión Soviética bajo la conducción de Mikhail Gorbachev durante toda la década del 80, que con el objetivo de reformar el sistema soviético y enfrentar la crisis que sostenían ellos y poder darle una respuesta social y económica. Perestroika, que quiere decir reestructuración para aquellos que se preguntan de qué se trataba. La perestroika tiene que ver con la reestructuración del Estado, que se va a aplicar cerca de 1985. Su primer objetivo fue justamente reorganizar esa economía soviética que estaba estancada, ¿sí? Entonces, a través de estas medidas de la perestroika se van a proponer introducir elementos de mercado en la economía socialista, dar más autonomía a las empresas soviéticas, promover quizás también la innovación, ¿no? y la eficiencia en lo que era la industrialización de la URSS, y sobre todo reducir el gasto militar, que era un gasto importante para lo que era la carrera dentro de lo que es o fuera la Guerra Fría, ¿sí? Glasnost también fue otro término introducido dentro de lo que es la reforma de la URSS hacia los 80, que en realidad significa transparencia, ¿sí? Y que buscaba quizás mayor libertad de expresión e información en esa relación de el Estado y la sociedad. De hecho, Glasnost va a ser un término que va a implicar en sus acciones dentro de la URSS reducir la censura, posibilitar también la crítica al gobierno, abrir el debate público, algunas series de cuestiones de medidas que tengan que ver con prevenir o sancionar la corrupción, digo, estas aperturas que la Unión Soviética va a comenzar a promover, tenían como objetivo dar mayor participación a la ciudadanía, fortalecer quizás el movimiento nacionalista, ¿no? Que se sentían, porque también hacia internamente, digo, tenían, y luego lo vamos a ver ya en 1991, en donde finalmente se quiebra el sistema soviético y se dispersan los estados que la conformaban. Pero bueno, esto lleva el Glasnost de la perestroika también tuvo esas consecuencias, ¿no? Si bien se realiza toda una apertura económica, produce una crisis interna del Partido Comunista, y esto en correlación un debilitamiento del sistema estatal, y que llega justamente a su fin y a la desintegración de la URSS hacia 1991,
previa caída del muro de Berlín en 1989, que también produce la reunificación de Alemania, que había quedado dividida luego de la Segunda Guerra Mundial en dos, y en consecuencia emerge Estados Unidos como una potencia hegemónica. A esta cuestión de procesos políticos y sociales o de hechos importantes de esta etapa, también van a acompañar otras cuestiones que tienen que ver como la descolonización y el surgimiento de lo que se define, nosotros ya lo habíamos visto en la clase pasada, el surgimiento del tercer mundo. Porque en consecuencia, obviamente, con la caída de la URSS y demás, y anteriormente, también se van a producir una serie de independencias de numerosos países, tanto en Asia como en África. Hay que tener en cuenta también que hacia 1963, si no recuerdo más, la ONU promueve la autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Que eso permite, es un paso más a poder avanzar sobre esa descolonización que se había iniciado luego de ese proceso colonial fuerte que veíamos a fines del siglo XIX con la segunda industrialización. En consecuencia, surge el concepto de tercer mundo, ¿no? También lo veíamos la clase pasada, porque en esto de que coexisten dos grandes bloques, queda un grupo de países que, si bien logran la independencia y el reconocimiento de soberanía para ellos, quedan muy dependientes de la cuestión económica, algunos más que otros, algunos más influenciados que otros, y porque entre ese grupo que se va a empezar a denominar tercer mundo, justamente en alusión a los dos bloques en los cuales se había dividido la cuestión global, también va a surgir un movimiento de países denominados no alineados, ¿sí? Que en realidad van a ser aquellos que en proceso de desarrollo trataban de mediar entre esas dos grandes posturas, tanto de la URSS como de Estados Unidos. A todo movimiento político que el mundo avanza, va a tener su correlación con una serie de movimientos sociales, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, que es el momento de la segunda ola del feminismo, ¿sí? En donde con la mujer partícipe dentro de los ámbitos laborales y protagonista de distintos ámbitos, además porque obviamente la participación laboral le abre a la mujer una serie de situaciones de protagonismo en otros lados, como es la capacitación y la formación, la educación y asimismo la pertinencia a otros ámbitos que por allí les eran negadas, la salud, la academia, la investigación y una serie de situaciones que hacen justamente a que en este momento se viva una segunda ola de feminismo. Hablamos de la primera, aquella que es impulsada por los reclamos de los derechos políticos, y esta es una segunda ola que avanza sobre los derechos laborales, pero como también avanza sobre los derechos laborales que tiene que ver con la organización de la vida de la mujer, también es acompañada por el reclamo de los derechos reproductivos, el reclamo de condiciones de paridad, de igualdad, frente a cualquiera o a cualquier situación social. También la posibilidad de que existan movimientos feministas va a poner en el foco otra clase de movimientos atinentes también a estudiarlos como
situaciones que suceden de los 60 en adelante, como son los movimientos estudiantiles, ¿sí? Es el momento de los movimientos estudiantiles en Francia, en México, en Estados Unidos, que generalmente estaban alineados a la búsqueda de la paz, al equilibrio, claramente en alusión a entender o en la búsqueda de una alternativa del mundo hacia la no tensión que se sostenía de la Guerra Fría y en clara oposición a la guerra particularmente. En correlación hay también una serie de acciones que el mundo y la ONU, que como organismo internacional, van a disponer sobre el avance de una serie de tratados internacionales en la garantía de poder sostener los derechos humanos y los derechos individuales en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. Si por allí a alguien le interesa el movimiento feminista, es el momento de los grandes acuerdos que basan el sostén del movimiento feminista, pero así también en lo que es la cuestión social, la cuestión económica, la cuestión de educación, digo. No basta más que recordar que nuestra carrera es parte de este movimiento en el cual a mediados de los 50 hacia adelante, con ese impulso en que el mundo pueda buscar alternativas desde la academia que analicen la cuestión social y política, la ciencia política encuentra las vetas suficientes como para poder transformarse en ciencia. Pero bueno, de todas estas cuestiones van a ser acompañadas también por transformaciones económicas. Para nombrar algunas, momento en el que surgen, por ejemplo, la industrialización en Asia, ¿sí? Es el momento en que Japón, Corea del Sur, Taiwán van a ser lugares en donde la industrialización que todavía bastaba llegar a esos lugares toma un impulso muy fuerte al punto que se los reconoce como el surgimiento de los tigres asiáticos. También siguiendo a esta ola de estabilidad económica post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que luego ya vamos a ver, en algún momento se frena. Y se frena justamente por allí con lo que fue o surge lo que conocemos la crisis petrolera de 1973, la segunda de 1979, que van a ser crisis en las cuales el mundo va a vivir quizás como pocas veces en forma global una recesión, un proceso de inflación, ¿sí? Que lo que va a ser traducido en un auge del neoliberalismo, sobre todo de cómo el Estado se transforma y comienza a correrse de algunos lugares sociales que veníamos viendo también en clases anteriores, ¿sí? Como el tema del surgimiento del estado de bienestar. Este es el momento en que el estado de bienestar comienza a retroceder. Y quizás ejemplos como el de Thatcher en Inglaterra o el de Reagan en Estados Unidos tienen que ver con potencias que llevan a cabo políticas de privatización, de impulso del libre mercado, y en consecuencia surge, porque es por primera vez esta cuestión del neoliberalismo, no solamente queda dentro de los límites nacionales, sino que comienza a expandirse hacia la cuestión internacional y comienza a surgir cerca de los 90 lo que nosotros conocemos como el proceso de globalización.
hay algunos acontecimientos regionales también para entender, no todo es tan lineal, ¿no es cierto? Hablamos de que por allí en nuestro continente también es el momento en donde se viven dictaduras militares muy fuertes, ¿sí? En casi todo el cono sur, dictaduras militares que son programadas y son direccionadas desde la hegemonía de Estados Unidos, pero que logran hacia la década de los 80 esa transición de democracia. Bueno, la revolución cubana también en nuestro continente es una de las cuestiones a tener en cuenta de este momento. Para lo que es Europa, por ejemplo, también es el momento en que Europa comienza con el tratado que le posibilita la integración económica, ¿sí? Y que luego lo va a llevar hacia 1993 a firmar la organización de la Unión Europea como bloque regional. Y bueno, de más está decir que estas cuestiones que por ahí vemos de tensiones, para justamente resaltar que no es un proceso lineal el pase de la Guerra Fría a la globalización y a la expansión del capitalismo, para el lado asiático también vamos a tener algunas situaciones concretas. La apertura de China, hablando de lo económico, fue inclusive una situación que conflictúa el escenario oriental y que permite quizás revisar este avance del neoliberalismo. Bueno, también va a ser el momento de los conflictos en el Medio Oriente, ¿no? Las guerras árabes israelíes, la revolución iraní, bueno, situaciones para ir tensando el escenario político, pero aún así se produce la caída del bloque de la Unión, de la URSS, mejor dicho, y se posibilita que en forma hegemónica Estados Unidos avance con la expansión del capitalismo. Y en ese contexto, plantear la globalización como aquella cuestión que integra mercados y culturas, pero que a su vez no deja sanear ciertas desigualdades, que arrastra el mundo desde mucho anterior a lo que es la Guerra Fría y que aún en toda esta transformación de descolonización, de caída del bloque de la URSS y demás, no logra proponer una alternativa distinta. Bajo esta cuestión llega lo que denominamos globalización. Y nosotros tenemos en el aula virtual, como les decía al principio, a 4 pensadores, ¿no? A Hobsbawm, a Fukuyama, a Bauman y a Wallerstein. Y vamos a ver un poquito de qué es lo que cada uno de estos pensadores nos propone para lo que es la globalización. En principio, Hobsbawm va a entender como globalización a esa consecuencia de expansión del capitalismo y no lo va a entender como una cuestión lineal tampoco, porque va a decir que es una fase tardía de la expansión del capitalismo, que sí está basada en esa integración de mercados, en la interconexión mundial, pero que a su vez la globalización encierra dentro de su síntesis más desigualdades y mayor fragmentación social. En realidad, Hobsbawm va a entender a la globalización como un desorden que produce o que se produce tras la Guerra Fría. Inclusive lo va a ver, la ve asociada a la pérdida de capacidad regulatoria que los estados van a tener para sí. Sí, Luis. Profesora, usted dice que Hobsbawm dice que es una
fase tardía del capitalismo, o sea que esto tendría que haber sido mucho antes, estaba digamos, llega Claro, tarde a lo que está diciendo. porque Hoban en el análisis, si recordamos, por ahí él viene describiendo desde mucho antes, inclusive desde las revoluciones industriales, el auge del capitalismo. Sí. Entonces, él sí va a decir, por ejemplo, que este va a ser un siglo corto, el que va después desde la Primera Guerra Mundial hacia finales de 1900, pero lo va a hacer en alusión a que es un siglo en que si bien tiene muchas situaciones, el mundo, de hecho él termina diciendo eso, ¿no? Que el mundo se queda sin alternativa, que el mundo en su historia generalmente ofreció a la humanidad diferentes alternativas. Pero en este momento, frente a la caída del bloque de la URSS y demás, él lo ve como una cuestión negativa, porque dice, el mundo se queda sin alternativas para ofrecerle a la humanidad más que aceptar las reglas de juego que el capitalismo tiene. Por eso él la define como esa cuestión tardía. Bueno, gracias. Sí, bueno, de hecho entonces Hoffman tiene una visión crítica, ¿no es cierto? Y pesimista de la globalización en realidad, porque para él justamente aumenta la incertidumbre, habla de fragmentación social, de fragmentación territorial también, ¿no? Y justamente eso, que no se encuentra alternativa o que el mundo no va a ofrecer un proyecto alternativo al capitalismo. Francis Fukuyama va a hacer su opuesto en el pensamiento sobre globalización, ¿no? Para Francis Fukuyama, la expansión mundial del capitalismo es una transformación que lleva ineludiblemente a la democracia liberal, que justamente tras la caída de las alternativas ideológicas que el siglo había dispuesto para el mundo, inclusive las extremas como el fascismo y el comunismo, él con esto refuerza esa idea que tiene en su ensayo y en su obra El fin de la historia, pero lo toma desde allí, que la globalización en realidad el fin de la historia quiere decir que la globalización es la expresión del triunfo del mundo liberal y que después de eso no hay, hay perfeccionamiento, pero no hay otra cuestión que venga en cuestión, en evolución. Y también va a decir que esto de que para él, justamente, que tiene una visión optimista, lo fundamenta en que ese orden liberal tiene efectos beneficiosos, como la estabilidad política y una economía global que le permite al individuo, ¿sí? Tener cierta cuestión de protagonismo y previsibilidad dentro del sistema. Él tiene una valoración optimista de la globalización. Luego, bueno, para Bauman, por ejemplo, la globalización en realidad va a ser un proceso ambivalente, ¿sí? Mediante el cual el capital sí adquiere movilidad casi total, pero mientras las personas quedan localizadas, dice él, ¿no? Y de allí quizás, bueno, no quizás, de allí la concepción de este término de modernidad líquida, ¿sí? Porque es ese paso que se da de lo sólido a lo líquido, en donde la globalización propone justamente esa movilidad de capital, pero deja a las personas localizadas en un territorio y las deja inseguras en un contexto de total incertidumbre. Bauman va a decir que
no es solamente la integración económica la que juega la globalización, sino que también la globalización va a infundir en esos espacios, sobre todo sociales y políticos, debilitándolos. Y de hecho, él sostiene que el Estado-Nación va a ser uno de los conceptos más vapuleados por el tema de la globalización y sus valores como Estado moderno también. Bauman va a decir que la globalización produce libertad para unos pocos, pero para el resto, que en general son la mayoría, solo produce precariedad. De hecho, habla también, lo vamos a ver enseguida, pero un poquito más, sí, Elizabeth. Profe, eso habla de la modernidad líquida. Nosotros vimos algo en sociología de eso. ¿Sí, no? Sí, así es. Ahora lo vamos a detallar un poquito más, pero quería como enfrentar los conceptos de globalización para poder después entrar un poquito más en la teoría. Pero justamente la modernidad líquida es en base a eso, el pase de la modernidad sólida que se vive luego de la posguerra a la cuestión líquida actual en donde el capital fluye, la economía es manejada desde un punto y desde el otro del mundo en una vorágine alta, en contra de aquel individuo que queda localizado, como dice Bauman, encerrado en su territorio, para el que no tiene oportunidad. Pero bueno, también tenemos a Wallerstein, ¿no es cierto?, que sí va a avanzar en el concepto de globalización, y Wallerstein va a ser uno de los pensadores, un sociólogo en realidad, que va a avanzar en la definición del sistema mundo, ¿sí? Es el referente de la teorización sobre sistema global. Y lo que él sí va a entender es que si se llega justamente a la globalización y que se llega justamente no solamente como una cuestión de causas, digamos, o de consecuencias por la caída del bloque de la URSS, sino que en realidad él sí va a sostener que existe un proceso histórico que funciona plenamente y que llevaba al objetivo de que el capitalismo quede en forma hegemónica. También lo va a decir, en realidad no es un cambio, es un cambio cuantitativo en realidad, pero él también va a disponer, así como, por eso decíamos que tiene una cuestión ambivalente también, porque en realidad si él reconoce el proceso del capitalismo a la globalización, dice que no es un cambio cualitativo, es un cambio cuantitativo. Y tiene que ver con la organización de su teoría de sistemas, de sistema global, porque entonces sí, su visión va a ser crítica a la estructura, en donde justamente él va a dividir al mundo en centro y periferia, y de acuerdo a esta concepción va a concebir justamente que la periferia en realidad o el centro toma muchas cuestiones que necesita de la periferia y la periferia se queda sin recursos para poder responder a la centralidad. Ahora lo vamos a ver con mayor detención. Pero bueno, entonces, ¿no? Tenemos a un Hobsbawm que habla de la globalización como esa expansión capitalista, pero que siembra caos, ¿sí? Con una visión negativa de la misma. Lo tenemos a Fukuyama, ¿no? Que habla de la globalización y la consolidación de la democracia liberal,
con una percepción positiva de la misma, a Bauman, ¿sí? Que también es medio ambivalente porque habla de la globalización como aquella fluidez social y capital que se pero que causa inseguridad en el individuo, y a Wallerstein, que habla de la globalización como un proceso histórico del capitalismo, pero que pone al mundo también en crisis. Bueno, sobre estas 4 ideas nosotros trabajamos el eje, esta parte del eje número 3, y entonces cuando hablamos de Hobsbawm particularmente, ¿sí? Sí podemos decir que Hobsbawm va en este estudio de la etapa de la década del 60 al 2000, también digo en esto de que reconoce que es el momento en donde se produce la globalización y crujen los cimientos sociales y económicos. Hobsbawm va a decir también que esto nos lleva a cierta fragmentación, dando lugar a ese mundo incierto y desigual, ¿no? Y lo fundamenta en ¿qué? En el reconocimiento de transformaciones económicas, ¿sí? Como las que ya dijimos, las crisis del petróleo, la expansión económica de posguerra, ¿sí? El giro neoliberal, ¿sí? Que también lo dijimos, que quizás los mayores representantes del momento tengan que ver con Thatcher en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, que inician una etapa de privatizaciones, de reducción del Estado, de desregulación, de globalización de los mercados, obviamente, ¿sí? Con algunos cambios sociales también. Hobsbawm va a ser muy crítico porque va a decir justamente que las instituciones clásicas se van a fragmentar, que las identidades culturales se van a debilitar, y justamente en alusión a que esas instituciones clásicas pierden solidez, va a decir que es el momento en que la familia, la clase social, la iglesia, los sindicatos pierden ese sustento, ese fortalecimiento, esa solidez que los lleva o que los había llevado a ser reguladores de la realidad social. Hablamos de un Hobsbawm, porque cuando él enumera estas cuestiones es interesante poder leerlo, porque hablamos de un Hobsbawm que para lo que era la revolución, la segunda revolución industrial o la primera, nos definía todo el auge de la organización obrera, la conformación de la clase media y demás, y en este momento Hobsbawm pesimista, vemos una parte pesimista del autor, en donde habla justamente de la pérdida de solidez de esas instituciones clásicas. Ve algún atisbo en el auge de los movimientos sociales, desde el ecologismo, desde las nuevas identidades, desde el feminismo, que Hobsbawm va a decir que son movimientos que expresan que si bien no encuentran nuevas representaciones políticas, porque la política también va a ser parte de esas instituciones que él va a describir como que tardan en realmente disponerse a la dinámica social, pero ponen en crisis la representación política. Lo que lleva a mayor ruptura con las formas institucionales previas, pero son aquellas que en realidad tensionan el sistema para que en algún momento el desafío sea producir un nuevo modelo. Bien, bueno, Hobsbawm tiene esta visión
negativa, ¿sí?, de lo que es el proceso de 1960 hacia fines del siglo, en cada uno de estos detalles que veníamos resumiendo. En ese siglo corto, él lo denomina el siglo corto, en donde el triunfo del mercado es el final. Pero que a su vez no consigue ese modelo social viable que asegure la cohesión de un modelo que solamente funcione con la regulación del mercado. En síntesis, él va a decir también, hay una frase que él dice que el mundo se vuelve más rico, pero también más caótico, más desigual y más incierto. Esa es por allí la visión es la visión, mejor dicho, de Hobsbawm para la etapa que va desde 1960 hacia fines del siglo. Tenemos también la perspectiva de Wallerstein, ¿no? Yo les decía que es un sociólogo que fue un sociólogo, mejor dicho, porque falleció hacia el 2019, ¿sí? Sociólogo, historiador, economista, estadounidense, ¿no es cierto? Que va a ser el principal teórico de lo que nosotros reconocemos como la teoría de los sistemas mundiales. Porque su obra en realidad se va a concentrar en analizar el capitalismo global, en criticar las desigualdades, ¿sí? Y en prever también, él fue uno de los teóricos que sostenía que el sistema va inevitablemente a una desintegración. Al punto que, bueno, él justamente su punto de partida va a ser este concepto de sistema mundo capitalista, ¿sí? Porque Wallerstein no va a estudiar ya a los países como en forma aislada. Wallerstein va a analizar al mundo como un sistema económico único, ¿sí?, dividido en tres grandes variables, o en dos, y de allí surge la tercera. Una, el centro, que van a ser aquellos países desarrollados, que controlan tecnología, que tienen libertad de mercado, con un sistema capitalista fortalecido. Y, en consecuencia, la periferia, que va a ser la descripción para aquellos países dependientes, productores de materia prima generalmente, y en consecuencia de ambas definiciones también va a surgir la definición de semiperiferia, para aquellos países que tienen cierto avance o cierto camino de industrialización, pero que se encuentran en vías de desarrollo. Para Wallerstein, él va a decir que este sistema como sistema global se organiza, todos los protagonistas están organizados para maximizar la acumulación de capital a escala global. Sí, va a tener también ciertas características o va a definir ciertas cuestiones para el periodo del 60 a fines del siglo, en donde él va a decir justamente que este periodo marca el inicio del declive del sistema mundo capitalista. ¿Por qué? Porque él también va a decir que con la caída de el bloque de la URSS, se disminuye la capacidad para expandirse del sistema capitalista. Porque también esto va a posibilitar que aumenten los costos de control político y militar, que son los dos costos para poder sostener un sistema, al no tener a un sistema opositor. Y que entonces, en consecuencia, van a surgir ciertas tensiones sociales y culturales que van a disponer una crisis al sistema global. Y no habla de una crisis cíclica normal, digo, ¿no? Porque él también, Wallerstein es uno de los teóricos, así como define la teoría global, es uno de los historiadores o de los teóricos que habla de que
la historia del mundo tuvo crisis cíclicas, ¿sí? Y que el mundo mismo pudo resolverlas y proponerse una alternativa frente a las cuestiones cíclicas. Pero en el momento que él estudia esta etapa del 60 a fines del siglo pasado, lo que él dice es, esta no es una crisis cíclica más, sino es una crisis estructural que se anuncia como un proceso histórico, por eso él dice, él reconoce al capitalismo y a la globalización como un proceso histórico, él dice, se anuncia como un proceso histórico, pero es de larga duración, en donde no sabemos hasta dónde llegarán los efectos. Sí, él anuncia una desintegración del mismo, pero lo anuncia porque dice que el capitalismo mismo se va a quedar o sin capacidad de expandirse por el mismo hecho de no tener competencia o de no tener límites. Bueno, en consecuencia también, ¿no? Wallerstein también va a tomar a la globalización no como un fenómeno nuevo, así como toma a la cuestión del capitalismo global como una cuestión histórica, él va a decir también que esta avanzada histórica del capitalismo lleva a la globalización de la mano, por lo tanto no es una cuestión, no es un fenómeno nuevo para el mundo. Lo que él sí dice también es, no es una fuerza benéfica inevitable, sino es exactamente, él va a decir, es una estrategia para preservar ganancias en un sistema en declive. Y lo denomina así justamente por esta situación, ¿no? Entendiendo que es el mismo mundo que no ha encontrado otra alternativa para resolver y proponerle a la humanidad. Bueno, a diferencia de los otros autores que vimos, tanto de Fukuyama o de Hobsbawm, para Wallerstein esto tiene algunas cuestiones que son ambivalentes. Si bien él lo reconoce como un proceso histórico, también critica, pero si bien es una crítica pesimista, tiene un final abierto, podríamos decir, ¿no? Frente a la situación de la globalización. Bien, bueno, seguimos un poco con Francis Fukuyama. Vimos Hobsbawm, Wallerstein, vemos un poco Fukuyama, ¿sí? En alusión a esta etapa de los 60 a fin de siglo. Nosotros tenemos el ensayo del fin de la historia, está la obra de Francis Fukuyama que se denomina El fin de la historia y el último hombre, que sí data de 1992, que los invito a leer completa, si no la leyeron aún o si la leyeron en parte a releerla. Son trabajos que marcan el pensamiento contemporáneo. Francis Fukuyama es politólogo, es escritor estadounidense, ¿sí? Y él basa justamente en la teoría, o su teoría, como veníamos describiendo, en que la democracia liberal representa ese punto final de evolución ideológica de la humanidad tras lo que fuera la Guerra Fría. Fukuyama interpreta la historia mundial como un proceso de competencias ideológicas, en realidad, entre modelos políticos, ¿sí? Entonces, frente a esto, reconoció en algún momento, o reconoce en su fundamentación, la cuestión de los totalitarismos, la cuestión del surgimiento del comunismo. En realidad, tiene su teorización sobre la globalización y la contemporaneidad tiene mucho de hegeliano, porque él termina sintetizando, digamos, ambas cosas en el triunfo de la democracia
de la democracia liberal. En realidad también pensando, ¿sí?, que la caída de la URSS, en este contexto, si él la ve como una cuestión de triunfo del liberalismo, también va a decir que es una forma en que la historia no se detenga, sino que al no tener ya otra alternativa ideológica creíble, es el liberalismo el que va a abrir, y es por donde se debería repensar la realidad, y desde los valores que plantea el liberalismo, sí encontrar esa alternativa de equilibrio. Para él, todo el proceso de avance de la democracia liberal, avance del capitalismo de mercado en estas décadas en las que estamos estudiando, van a ser justamente líneas que posibilitan hacia el final, desde los 60, en donde se plantea el modelo o la competencia entre los modelos capitalistas y socialistas, desde las cuestiones de modernización económica en Europa, en Japón, en el tercer mundo que veníamos diciendo, desde las mismas crisis del socialismo, desde las reformas en China. Todas van a ser cuestiones que, inclusive la caída del muro de Berlín, la disolución de la URSS, todas van a ser situaciones que aceleran y que fundamentan justamente el único modelo capaz de equilibrar las libertades individuales y asegurar cierta prosperidad económica, y que tiene como resultado, sí, el éxito y el surgimiento del neoliberalismo. Inclusive él va a llegar a decir que es un proceso histórico al punto que él lo compara como es el deseo de la humanidad. Es el deseo de la humanidad del reconocimiento a que sea el liberalismo a través de sus pilares de libertades individuales y libertad económica y demás, los que llevan a el fin de la historia, justamente, ¿no? Bien, bueno, Francis Fukuyama, que en comparación quizás a Hobsbawm, tiene una visión más optimista, no tan crítica, y que frente a Wittgenstein ve consolidación en realidad, y no crisis estructural, como nos decía Wittgenstein, ¿no? Que él sí reconocía al capitalismo por una cuestión histórica, pero que había un final incierto, que no había situación para poder concebir. Bueno, y tenemos hacia el final al pensamiento o al análisis de Zygmunt Bauman, ¿no? Sobre lo que es este periodo de los 60 hacia fines del siglo. Bauman, que fallece hacia el 2017, es un sociólogo, o fue un sociólogo, mejor dicho. Bauman no va a estudiar particularmente los hechos históricos, sino quizás más las características de la contemporaneidad. Su teoría de modernidad líquida tiene que ver con eso, esta cuestión de análisis de la sociedad contemporánea. A través de ella va a examinar el término de globalización, de consumismo, de ética, de relaciones humanas, va a avanzar, digo, sobre la teorización de la misma. Bien decíamos, ¿no es cierto? Bauman parte de ese concepto del paso desde la modernidad sólida a la modernidad líquida. Tomando a esa modernidad sólida como aquellas instituciones estables, con cierta certeza, con cierta construcción colectiva a través de las instituciones, y el paso hacia la modernidad líquida, que tiene que ver con esa flexibilidad, con esa fluidez, con esa cuestión que finalmente él va a terminar diciendo que le da incertidumbre.
la idea central de él va a ser justamente que estas estructuras pierden estabilidad histórica, ¿sí? Justamente la metáfora de lo sólido a lo líquido tiene que ver con eso, ¿no? Con que las instituciones pierden estabilidad política, pierden estabilidad social. Él va a hablar de la fragmentación social, de la fragmentación identitaria, que produce la transformación del capitalismo, la situación de globalización. Justamente dentro de las transformaciones económicas, él va a decir justamente que esta etapa que vemos de los 60 a fines del siglo pone en crisis el capitalismo industrial que se desarrollaba hasta principios del siglo, porque en definitiva es el modelo fordista de producción el que va a entrar en crisis. Y de la mano de que se quiebra el modelo fordista, se quiebra también el concepto de trabajo estable. Y que esto lleva a una desindustrialización, en realidad, en donde esos trabajos permanentes son sustituidos por empleos más precarios y que llevan a características, entre comillas, benéficas de un capitalismo flexible, ¿sí? Pero en donde esa apertura global de mercado produce lo que él denomina una deslocalización del trabajo, que es un poco lo que decíamos nosotros, ¿no? En la economía se llega a un equilibrio global, pero es el individuo el que queda localizado en un territorio y sin oportunidades. Sin oportunidades para esa competencia global permanente, ¿sí? Es más, él va a decir que esta situación que se produce en este medio siglo habla de que las identidades se construyen más por lo que se consume que por lo que se produce, y que justamente el medio siglo anterior hablaba de esta relación de producción, ¿sí? Y de la que muchos teóricos también sostenían. Pero él finalmente le va a decir, se sustituye el concepto de ciudadanía por el concepto de consumidor. Esa es su síntesis, digamos, para hablar del individuo de parte de la sociedad. Bueno, en consecuencia hay cambios políticos. Él habla de una pérdida de la centralidad del Estado-Nación, habla de que ya no es el Estado el que organiza la vida social, y de que obviamente el poder global avanza sobre la política, disponiendo al concepto del capital con mayor valor, y que esto es una cuestión que debilita las democracias, porque se reduce la posibilidad de decisión desde el individuo, desde el Estado y desde el sistema mismo, dice él, ¿no? Los ciudadanos, él dice, se vuelven más espectadores de la política que partícipes mismos. A la par, sí, él describe toda una cuestión dentro de lo que es la cultura, ¿sí? Que también va a hablar de la cultura líquida, digo, pero bueno, viene a correlación de la modernidad líquida, en donde él describe justamente el flujo constante de información, los valores, las modas, todo es parte de esa cultura líquida. Inclusive él dice hasta los problemas sociales, como los desempleos, la desigualdad, que eran problemas sociales que anteriormente eran concebidos por el sistema como problemas a resolver dentro de alternativas políticas que eran creadas por
organizaciones o instituciones dispuestas para el fin, actualmente quedan reducidas casi exclusivamente a lo que se denominan fracasos individuales y personales. Los problemas sociales quedan reducidos a fracasos personales. Bueno, en conclusión, Bauman se va a enfocar justamente más a lo que es la definición o las características de esa sociedad contemporánea, su subjetividad, a la cultura, quizás un poco menos a la economía que los anteriores pensadores que vimos, en alusión a Fukuyama, que es el anterior que vimos, sí, Bauman va a tener una visión crítica y pesimista, porque la de Fukuyama quizás es positivista y abierta, pero porque Bauman también va a decir que él no ve triunfos en realidad, ¿sí? Él termina sosteniendo que esta modernidad líquida que causa solo incertidumbre no tiene que ver con el triunfo o las certezas, porque justamente las certezas modernas se derrumban y todo lo que viene, inclusive el quiebre de las normas dispuestas, emerge como casi exclusivamente incertidumbre. Todo se vuelve líquido, todo se vuelve inestable y es un momento en donde no se, al igual que el Wallerstein nos dice, no se atisba una situación hacia adelante más que la incertidumbre y los desafíos que nos quedan pendientes. Pero bueno, acá tenemos entonces las visiones de los 4 teóricos que vimos para el debate del foro. Los invito también a que más allá que tengamos el ensayo particular de Francis Fukuyama, a la hora de responder el foro cuarto, quizás puedan traer en correlación o en comparación las ideas de Bauman, de Wallerstein, de Hobsbawm, que nos invita a repensar la contemporaneidad con ellos. Vamos a dejar acá sí, porque en unos minutos más nos vamos a ver con varios en el examen de instituciones políticas. Queda abierto el foro 4. Recuerden que tienen que participar por lo menos una vez. Todavía tenemos tiempo. Sí les recuerdo que todos los foros están abiertos hasta el 22 de noviembre, hasta el viernes 22 de noviembre, para que puedan participar. Desde allí se cierran para poder hacer, sí, la valoración de alcanzar la promoción de la materia. Nos queda una clase más del eje 3 y luego ya el último parcial. ¿Alguna consulta? Bien. Bueno, casi que estamos terminando la cátedra y eso es una notición, a pesar de los parates que tuvimos. Bien, bueno, nos vemos el próximo encuentro, el próximo miércoles, y con algunos nos vemos enseguida en la mesa. Que estén bien. Chao, hasta luego, que estén bien.